Las velas japonesas son una técnica de gráfica y de análisis implementada y desarrollada primeramente en Japón en el mercado de arroz. Esta técnica nos permite ver el comportamiento del precio con respecto al tiempo. Cada vela puede significar diferentes temporalidades, desde 30 segundos, puede representar 1 minuto, puede representar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, un día, un año, dependiendo de la configuración y de qué tan largo plazo queramos ver el mercado. Lo otro que podemos ver en las velas, y es lo que nos importa en el análisis técnico, es la fuerza del movimiento o la fuerza del precio hacia una dirección, el agotamiento en esa dirección y la nueva intención o la intención que tenga el precio de subir o de bajar. Entonces, una vela está compuesta por un cuerpo y por unas mechas. Puede ser una vela alcista, en el caso de que sea una vela verde, y puede ser una vela bajista en el caso de una vela roja. También existen unas velas de indecisión, que las veremos más adelante, en las que el precio puede fluctuar, pero termina cerrando y abriendo en el mismo lugar. Esta representación gráfica es la fluctuación del precio en determinado tiempo. Ejemplo, en un tiempo de 2 minutos. Pues el precio lo que hizo fue recorrer todo este espacio en ese tiempo, tener un punto, un precio de apertura, un precio de inicio, tener un precio mínimo en el que haya llegado, tener un precio máximo y tener un precio de cierre. El caso de las mechas significa que el precio recorre el espacio hacia abajo o hacia arriba. En este caso de la vela alcista, el precio recorrió hacia un punto más bajo buscando, o sea, que quiere decir que en un momento fue roja, pero luego el precio tomó la dirección alcista y subió hasta un punto máximo, y antes de que se acabaran los 2 minutos el precio bajó y terminó cerrando con una pequeña mecha. Eso fue lo que significó lo que hizo el precio en esa temporalidad. Para el caso siguiente, el precio tuvo una apertura en este nivel, intentó subir, en un momento la vela fue verde, tuvo un punto máximo, que fue este precio, este nivel de precio. Luego el precio toma una dirección bajista y alcanza un punto mínimo, que sería el punto inferior o sombra inferior, y antes de cerrar, antes de que se acaben los 2 minutos, el precio se devuelve y cierra a este nivel. Entonces, una sola vela en sí no nos brinda simplemente esa información. El recorrido del precio, la fluctuación, la apertura, el cierre y el cuerpo son el conjunto de velas lo que nos va a decir qué significa o qué probabilidad tiene de seguir una dirección o de hacer el cambio. Vamos a analizar en este caso este movimiento. Cuando encontramos velas con un cuerpo sin tanta mecha y velas grandes con respecto a las demás, estamos viendo fuerza en el movimiento. En este caso estamos viendo fuerza alcista, pero por el comportamiento de las personas, porque lo que representan estos gráficos y lo que representa cada vela es una lucha entre compradores y vendedores. Para el caso de los compradores, por lo general los llaman toros, y para el caso de los vendedores se llaman osos, para haciendo la comparación en cuanto a los animales, como se hace en Wall Street. Si notamos, tenemos fuerza en este movimiento, sin mirar las velas, tenemos fuerza en este movimiento, y vemos que son velas grandes que, a pesar de que en este movimiento hay fuerza, llega a un punto
en el que el precio empieza a bajar. Pero antes de que el precio empiece a bajar, vemos que hay una vela muy grande, luego vemos una vela pequeña y luego vemos una vela que primero fue totalmente alcista en un momento, llegó hasta este punto que fue su punto máximo, y al final, y al final nos deja una mecha grande, que quiere decir que hubo órdenes bajistas o órdenes de venta que bajaron el precio y empiezan a tratar de mostrar una intención de bajada. Luego vemos una vela roja, quiere decir que el movimiento alcista está un poco más débil que antes. Luego vemos una vela verde, pero esta vela verde es un rango pequeño, tiene mucha cola, no es una vela grande como esta, es decir, que aquí no se ve tanta fuerza. Y luego empezamos a ver una intención bajista. Sin embargo, vemos que no tiene mucha fuerza, pero ese pequeño movimiento de retroceso empieza a desgastar la fuerza alcista y empezamos a ver algo que se llama agotamiento, es decir, el mercado no puede seguir subiendo con la misma fuerza que venía haciéndolo antes, entonces sube cada vez menos y al final de todo este agotamiento, porque el precio deja de tener velas tan grandes, deja de tener continuidad, de hacer recorridos largos, y a este punto no es capaz de generar altos más altos, no es capaz de buscar niveles más altos de precio. Las velas que se presentan en este punto son velas con bastante mecha, no hay una fuerza clara y empezamos a ver una intención de bajar y fuerza bajista para este caso. Si nos damos cuenta, tampoco vemos una fuerza excesiva ni tampoco definitiva en la bajada. Cuando llegamos a este punto, empezamos a ver velas pequeñas, empezamos a ver velas con mucha mecha, empezamos a ver velas que bajan, luego que suben, eso es lo que se va llamando agotamiento en el precio. En los mercados financieros, sea con las velas o sea con otro instrumento, parece seguir las mismas leyes de la física en el movimiento. Es decir, cuando tú tienes una pelota y la lanzas, esa pelota va a rodar con una fuerza inicial y poco a poco va a ir perdiendo esa fuerza hasta quedar totalmente parada. En el caso de un vehículo, cuando tú vas a cierta velocidad, no puede frenar completamente en seco. Siempre, así el freno sea bastante agresivo, va a tardar un pequeño espacio de movimiento para frenar completamente a cero. Lo mismo pasa en los mercados financieros. Cuando tenemos una fuerza bajista, para que el mercado completamente frene o haga el cambio de giro, debe tomarse su tiempo. Digamos que el precio empieza a frenar aquí o empieza a agotarse ahí, pero al final gira en este punto, que es donde volvemos a ver fuerza alcista. La lectura de estas velas y la comprensión del significado y de la forma, que una vela en sí no te dice mucho, pero este recorrido, interpretar cada patrón, al interpretar el conjunto como tal, una vela como esta puede decirnos o mostrarnos una intención o anticiparnos una intención alcista o bajista. En este caso, cuando vemos que el precio en un momento estuvo abajo, bastante abajo, y luego tomó una dirección alcista, cuando vemos fuerza en este movimiento, empezamos a creer que hay una intención de subir del precio y hay una fuerza alcista. Por ende,
es importante tener muy claro este tipo de comportamiento y aprender a leer los frenos y el agotamiento y la fuerza para poder tomar oportunidades de compra y venta. En este caso, el mercado muestra una intención alcista y si nosotros nos incorporamos, podemos aprovechar un movimiento y sacar utilidades. Lo mismo pasa en este caso. Vemos que hay mucha fuerza bajista y el mercado empieza a agotarse. Empieza a agotarse aquí, empieza a agotarse acá, al verse cada tipo de vela, ver mucha mecha. Cuando hay fuerza, por lo general se presentan este tipo de velas, unas velas muy fuertes, muy grandes, con un cuerpo completamente rojo o verde y sin tanta mecha. Cuando vemos velas como esta que tenemos aquí, esta vela es una vela de indecisión, es decir, todavía no se sabe que probablemente va a ser el mercado, pero lo que quiere decir es que si venimos bajando, el mercado empieza a debilitarse porque no es capaz de mantener la fuerza. Entonces este tipo de vela es una vela de indecisión porque abre y cierra en el mismo lugar, pero nos dice que la intención bajista está empezando a tener debilidad. Así que el precio toma su tiempo de frenado, nos muestra una nueva intención y empieza a moverse en sentido contrario. Lo que quiso decir estas dos velas, esta vela es que primero fue roja, luego tiene la intención de subir, la siguiente vela tiene la intención de bajar, pero es llevada con fuerza hacia arriba y termina cerrando en un nivel mucho más alto, lo que muestra una intención de subir, que es lo que realmente pasa en lo siguiente. Entonces, vamos a encontrar velas alcistas, bajistas, que serían verdes o rojas. Es importante tener en cuenta, conocer la estructura de lo que es un precio de apertura, un precio de cierre, un cuerpo, un precio máximo y un precio mínimo, ya que analizando el conjunto de velas y teniendo en cuenta este tipo de mechas, cuerpos y las diferentes formas que nos va a graficar, van a representar patrones de comportamiento de precio que son los que vamos a utilizar y a interpretar para tomar decisiones de compra o venta.